Hola, ¿qué tal? El día de hoy hablaremos de algunos logros educativos durante el periodo de 1822 a 1921, para lo cual comenzaremos con la creación de la Compañía Lancasteriana en 1822. El presidente de esa época era Agustín de Iturbide, quien gobernó de mayo de 1822 a marzo de 1823. Los impulsores de este logro fueron Manuel Codorniu, Agustín Buenrostro, Eulogio Villarrutia, Manuel Fernández y Eduardo Turreau. Durante este periodo los conflictos principales eran los problemas económicos del país, que dificultaron el pago de los sueldos y materiales, fomentar los proyectos educativos innovadores, así como la resistencia a su método pedagógico por el énfasis en la memorización y la disciplina. La infraestructura que se tenía no era la adecuada y era limitada. Otro problema que presentaba mayor conflicto era la desigualdad en el acceso a la educación, que, aunque se trataba de dar educación para todos, no siempre se tenía el acceso para las personas de clase baja. El funcionamiento de este sistema era que el maestro no enseñaba directamente a los alumnos, sino que, indirectamente a través de los monitores adiestrados para ello, quienes eran los encargados de transmitir el conocimiento a los demás, ya que las escuelas lancasterianas eran muy numerosas para un solo profesor. A pesar de no vivir en el mismo periodo, aún tenemos una desigualdad en el acceso a la educación, ya que hay comunidades donde no tienen posibilidades para asistir a la escuela. A pesar de que no en todos los lugares de México se sigue implementando el método de la memorización, aún se sigue implementando con algunos maestros del país. Se tiene falta de recursos económicos para mejorar las infraestructuras de las escuelas y de la misma manera la falta de recursos para poder implementar nuevos proyectos educativos que sean innovadores y eficaces para la educación en México. Creo que se debería implementar nuevas políticas con las que se pueda aumentar un acceso más fácil a la educación pública, invirtiendo más en infraestructuras educativas que sean modernas y adecuadas a cada entorno donde se lleve la educación. Hacer campañas para fomentar la participación en la educación, sobre todo en las comunidades donde aún la educación está devaluada. Buscar la manera de capacitar a los maestros y maestras para tener una mejor educación. El siguiente logro es la Ley de Instrucción Pública en 1867. El presidente en ese año era Benito Juárez, quien gobernó de enero de 1858 a julio de 1872. Fue bastante difícil lograr los recursos económicos para poder implementar la educación laica y gratuita, ya que, al volverse laica, que quiere decir que no involucrará a la religión en la educación de los alumnos, se buscaba la separación de la religión y las aulas. Con esto el gobierno perdió un gran apoyo por parte de la Iglesia, poniendo resistencia a este tipo de educación por parte de la Iglesia católica y de sectores conservadores en la sociedad. Al mismo tiempo, se tuvo una resistencia política y social, porque en eso entonces la religión tenía muchas personas a su favor, y lo que esta ley proponía era la educación por encima de la religión. La aplicación de esta ley no pudo ser llevada a cabo en todo el país, ya que había falta de recursos para sostener las escuelas, esto a pesar de ser obligatoria y gratuita la educación. En la actualidad aún tenemos una desigualdad para el acceso a la educación, ya que la falta de recursos económicos para poder asistir a una escuela aún sigue siendo un obstáculo para muchas de las comunidades en México. Otro conflicto pudiera ser la mejora de la infraestructura educativa, el llegar hasta zonas de poco acceso y que se pueda incluir toda la población de estas zonas en educación. Una de las propuestas para poder resolver los conflictos de este periodo en la actualidad podría ser implementar nuevas políticas públicas para poder aumentar el acceso a la educación en zonas donde el acceso es limitado, intervenir mejor o hacer nuevas infraestructuras modernas y adecuadas, desarrollar programas donde las maestras y maestros se puedan capacitar acorde al contexto de la sociedad donde laboran. El siguiente logro es la creación de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM,
en 1910. El presidente de este año era Porfirio Díaz, quien gobernó de diciembre de 1884 a mayo de 1911. Los impulsores de este logro fue el mismo Porfirio Díaz, Justo Sierra Méndez y Gabino Barreda. La apertura de la Universidad Autónoma fue recibida con repudio por la vieja guardia del positivismo ortodoxo, ya que la UNAM representaba una evolución en el pensamiento crítico. No se le quería dar libertad académica y científica a la universidad, a pesar de los esfuerzos de Justo Sierra. No fue sino que hasta 1929 que, a partir de una huelga estudiantil que obligó al presidente Emilio Portes Gil a que aceptara la ley orgánica donde se otorgaba la autonomía a la Universidad Nacional, dentro de los retos que se presentaron para la UNAM fue la falta de recursos económicos para la implementación de una educación superior de calidad, también las limitaciones que se tenía en la infraestructura y la desigualdad que se tenía para el acceso a la educación superior. Se pretendía que la UNAM fuera una casa de estudios para todos sin importar su estatus social. Actualmente, la UNAM ha experimentado reducción en sus presupuestos asignados por el gobierno federal, generando preocupación para maestros y alumnos. Se tiene también una crisis de violencia e inseguridad por parte de la sociedad. Dichos actos de violencia dentro de las instituciones han provocado paros laborales por parte de alumnos, lo cual ha tenido como consecuencia los recortes presupuestales para esta, siendo la violencia, la inseguridad y la falta de recursos lo que contribuyen a la situación actual de la universidad. Algunas de las propuestas para la solución de los conflictos en la UNAM podría ser implementar políticas de seguridad, buscar fuentes de financiamiento alternativas como donaciones y colaboraciones con diversas organizaciones y empresas, establecer programas de apoyo académico y personal para estudiantes de bajos recursos, continuar con los programas y cursos y licenciaturas en línea a bajos costos, establecer programas donde se fomente la participación de la universidad y se dé solución a los problemas sociales. El último logro del que hablaremos hoy será la creación de la Secretaría de Educación Pública en 1921. El presidente en ese entonces era Álvaro Obregón, quien gobernó de diciembre de 1920 a noviembre de 1924. Los impulsores de esta creación fueron José Vasconcelos, Álvaro Obregón y Adolfo de la Huerta. El principal conflicto fue la oposición de la Iglesia Católica, ya que se seguía creyendo que la educación debía estar bajo su control. El gobierno no proporcionó suficientes recursos para implementar la educación pública. No se contaba con los recursos suficientes para la creación de nuevas escuelas, bibliotecas, edificios educativos, para poder crear la educación gratuita, enfrentándose con dificultades para implementar la educación pública en todo el país. Algunos maestros se opusieron a la creación de la SEP, ya que ellos consideraban que la educación debía estar bajo el control de cada estado y no del gobierno federal. Actualmente aún tenemos desigualdad en algunas zonas de México para poder acceder a la educación. Se tiene escuelas que no cuentan con la calidad en la infraestructura para tener una buena educación. Se tiene una falta de recursos económicos para implementar proyectos educativos innovadores para mejorar esta. Se necesita aumentar el presupuesto de la SEP para mejorar infraestructura, contratar más maestros y proporcionar materiales educativos adecuados a cada contexto, fomentar la participación de la sociedad civil en educación, incluyendo a padres de familia, empresarios y organizaciones no gubernamentales, establecer un sistema de evaluación y monitoreo para garantizar que la SEP esté cumpliendo con sus objetivos y metas.